Los arqueólogos realizan descubrimientos nuevos con regularidad, y a veces los descubridores de hallazgos inusuales resultan ser personas comunes. De una forma u otra, cada una de estas noticias demuestra una vez más cuántos secretos y misterios siguen ocultos a nuestros ojos. En este video, he recopilado para ustedes una selección de los hallazgos más sorprendentes de todos los rincones de nuestro planeta. Disfruten viendo. El desierto de Muyunkum está ubicado en el sur de Kazajistán. Ocupa un territorio de aproximadamente 40.000 kilómetros cuadrados, extendiéndose entre las partes bajas del río Chu en el norte y las cordilleras de Karatau y Kirguiz en el sur. Este desierto es conocido por la diversidad de sus paisajes. En su territorio se pueden encontrar tanto tierras desérticas secas como impresionantes dunas de arena de gran tamaño. Otra atracción del desierto de Muyunkum es el cementerio de barcos abandonados, que sirve como recordatorio de la catástrofe ecológica del Mar de Aral. Cuesta creerlo, pero no hace mucho tiempo, en el lugar del desierto se encontraba un enorme y profundo lago llamado el Mar de Aral. Este lago era el cuarto más grande del mundo, pero ahora casi se ha secado por completo. En los años 60, en esta zona había un puerto próspero lleno de vida. Se descargaban barcos con sal y pescado, trabajaban los servicios portuarios y los habitantes locales se dedicaban a la pesca. Ahora, en su lugar, se encuentra un verdadero cementerio de barcos. Los cascos oxidados de los barcos que alguna vez surcaron los espacios marinos ahora se alzan en medio del desierto y son una especie de monumento que recuerda al Mar de Aral. La mayor cantidad de barcos abandonados se encuentra cerca del pueblo de Salanash. Estas embarcaciones, que en su día fueron motivo de orgullo, son testigos del trágico destino de uno de los lagos más grandes del mundo. Actualmente, crean un paisaje único y en parte postapocalíptico que disfrutan miles de turistas. Lamentablemente, la naturaleza se impone no solo sobre el lago, sino también sobre los barcos abandonados. La arena y el viento destruyen gradualmente las embarcaciones, y pronto solo quedarán fragmentos oxidados. Bajo el agua se pueden encontrar las cosas más inesperadas, y los trenes no son una excepción. Puede sonar extraño, pero tales hallazgos realmente ocurren. En el año 2013, frente a la costa del estado de Nueva Jersey, en las aguas del Océano Atlántico, se descubrieron 2 locomotoras de vapor únicas. Estas locomotoras fueron construidas en fábricas de Nueva Inglaterra en Boston entre los años 1851 y 1854. Durante la investigación de este hallazgo, los expertos determinaron que las locomotoras terminaron en las aguas del Atlántico incluso antes del inicio de la Guerra Civil en los Estados Unidos. Lo más probable es que se hundieran durante el transporte, cuando un barco de carga fue atrapado por una fuerte tormenta. Este hallazgo es realmente muy raro, pero no es el único ejemplo del descubrimiento de transporte ferroviario hundido. Así, en el estado estadounidense de Pensilvania, en una cantera de piedra caliza inundada llamada Dutch Springs, se encuentra un tren completo. Actualmente está adaptado como una especie de atracción para buceadores experimentados que visitan el lugar, y en el año 2009, en el fondo del lago Baikal, en Rusia, se encontraron varios vagones de tren. Este descubrimiento se realizó durante investigaciones en aguas profundas con la ayuda de los aparatos Mir, en un tramo ubicado cerca del ferrocarril Circumbaikal. Cabe señalar que los vagones fueron encontrados a una profundidad enorme, 700 metros. Se cree que llegaron al fondo del lago durante la Guerra Civil y que dentro de ellos aún podría estar el oro del almirante Kolchak. Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, extraer los vagones no sería viable. Todos estos hallazgos demuestran cuántas cosas interesantes y valiosas pueden estar ocultas a grandes profundidades. A veces, las personas descubren hallazgos valiosos solo gracias a las fuerzas de la naturaleza. Precisamente eso ocurrió en el año 2022, en la playa de Crescent Beach, en Florida. Ese año, una fuerte tormenta golpeó la costa del estado. Como resultado, una gran cantidad de arena fue arrastrada de la playa. Cuando la tormenta se calmó, un residente local llamado Mark O'Donoghue decidió dar un paseo por la costa con su esposa en busca de conchas.
Pero además de eso, la pareja descubrió que del suelo sobresalían fragmentos metálicos y de madera extraños. Mark decidió examinar más de cerca su hallazgo y se dio cuenta de que no se trataba simplemente de basura, sino de los restos de un barco. La pareja informó de su hallazgo a un museo local. Al día siguiente, los arqueólogos llegaron al lugar del descubrimiento. Decidieron realizar excavaciones superficiales y no desenterrar completamente el barco. Sin embargo, eso fue suficiente para determinar que se trataba de un barco de carga construido a principios del siglo XIX. Según los cortes de la madera con la que fue construido el barco, los expertos supusieron que pudo haber pertenecido a estadounidenses, canadienses o británicos. La longitud del barco descubierto es de aproximadamente 30 metros. En los restos de madera, los arqueólogos encontraron huellas de un incendio que probablemente fue la causa del naufragio. Se supone que en el interior del barco podría haber una carga valiosa. Sin embargo, se decidió no realizar excavaciones completas y dejar el barco bajo la arena. Es muy posible que dentro de algunos años, los arqueólogos regresen a este hallazgo y saquen el barco. La península de Yucatán está estrechamente vinculada con la civilización maya. Probablemente por eso se la considera uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta. Sin embargo, además de las construcciones y artefactos mayas, esta península también alberga maravillas naturales únicas cuya existencia es difícil de creer. Una de ellas se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad mexicana de Tulum, y se trata del río submarino Angelita. Esto realmente suena extraño. ¿Cómo puede existir un cuerpo de agua bajo el agua? Pero Angelita demuestra que la naturaleza es capaz de realizar tales maravillas. Sin embargo, veamos cómo pudo formarse este río bajo el agua. Angelita se encuentra dentro de un cenote, un sumidero natural que se formó como resultado del colapso de una capa de roca y se llenó de aguas subterráneas y de lluvia. En su interior, la cueva contiene tanto agua dulce como salada, con diferentes densidades. Por esta razón, el agua dulce asciende a la superficie del cenote, mientras que el agua salada se hunde hasta el fondo. La frontera entre estas dos capas contiene una delgada capa de sulfuro de hidrógeno. Es precisamente esta capa la que crea un contraste fantástico con el agua dulce por encima y el río salado submarino por debajo. En la época de la civilización maya, este cenote era considerado un lugar sagrado, ya que este pueblo creía que en tales cuevas se encontraban portales al más allá. Hoy en día, Angelita es un lugar popular, aunque difícil, para los buceadores. Su ubicación remota y la naturaleza subterránea de la inmersión a una profundidad de unos 60 metros requieren una buena preparación. Sin embargo, quienes se atreven a realizar esta inmersión tienen la oportunidad de ver un fenómeno natural verdaderamente único: un río submarino en el corazón de una antigua cueva. En la parte mexicana del desierto de Chihuahua se encuentran las montañas llamadas Naica. Estas montañas han sido conocidas desde hace tiempo por sus grandes reservas de mineral, y en el año 1910, los mineros descubrieron dentro de una de las montañas una creación natural impresionante: una cueva subterránea con cristales de yeso. La cueva se encuentra a una profundidad de aproximadamente 120 metros dentro de la montaña. En su interior se encuentran los cristales naturales de selenita más grandes del mundo. Su longitud puede alcanzar 15 metros y su diámetro más de 1 metro. Es interesante que los primeros descubridores de la cueva a principios del siglo XX no prestaron atención a esta característica única. Por esta razón, la cueva fue olvidada hasta que en el año 2000 fue redescubierta por mineros. Esta vez, los trabajadores informaron del hallazgo a los científicos, quienes se adentraron en la montaña para estudiar las condiciones que permiten la formación de estos cristales gigantes. Durante las investigaciones, los expertos descubrieron que para la formación de tales cristales únicos es necesario cumplir muchas condiciones. La temperatura en esta cueva se mantiene constantemente alrededor de 58 grados Celsius, la humedad es cercana al 100% y el aire contiene sulfuro de hidrógeno. Debido a estas condiciones extremas, los científicos realizaron el estudio del lugar
con trajes refrigerantes especiales y máscaras. La formación de estos cristales únicos ocurrió durante milenios gracias a una combinación perfecta de factores: temperatura alta constante, humedad estable y composición química del agua y el aire. Las aguas subterráneas dentro de la cueva están enriquecidas con minerales. Al entrar en contacto con el magma, esta agua se convierte en una solución especial que, al evaporarse, ayuda a formar estos cristales asombrosos. Después de largos estudios de los científicos, el equilibrio natural de la cueva se vio alterado y el agua en su interior comenzó a desaparecer. Como resultado, los cristales comenzaron a disminuir en tamaño. Los expertos notaron esta tendencia y decidieron que debían dejar que la naturaleza siguiera haciendo sus maravillas. Por esta razón, se detuvieron todas las investigaciones en la cueva. En el año 2006, un residente del estado de Nueva Jersey llamado Carl Sabatino vivió una historia inusual en la que él mismo se negó a creer durante mucho tiempo. Ese año, su tía, con quien mantenía una estrecha amistad, enfermó gravemente. El hombre decidió no abandonar a su familiar en apuros y la ayudó a enfrentar no solo la enfermedad, sino también su soledad. La anciana se conmovió por ese cuidado y cuando su salud empeoró, le hizo prometer a Carl que tan pronto como ella muriera, debía mirar debajo de su máquina de coser y sacar de allí un objeto valioso. El hombre pensó que se trataría de algún recuerdo sin valor económico pero importante para su tía. Sin embargo, cuando llegó el momento, cumplió su promesa. Al mover la máquina de coser, Carl descubrió que en la mesa de madera había una pintura. Como se supo más tarde, su autor era el mundialmente famoso artista Picasso. Fue comprada por el tío de Carl después del final de la Primera Guerra Mundial por tan solo $30. Carl se sorprendió con este regalo, ya que sabía lo valiosas que son hoy en día las obras de Picasso. Para verificar el valor y la autenticidad de la obra, acudió al Museo de Arte de Cleveland. Allí, los especialistas confirmaron que la pintura era original. Actualmente, el valor de esta obra maestra se estima entre 25 y 35 millones de dólares. En el año 2020, los esposos Nick Drummond y Patricia Baker del estado de Nueva York compraron una antigua casa en la ciudad de Ames. Según rumores, alguna vez vivió allí Adolf Höpfner, un contrabandista alemán de la época de la ley seca. La pareja confesó que hasta el final creían que las historias de los lugareños sobre el contrabandista no eran más que invenciones, pero su hallazgo demostró lo contrario. Dado que la casa fue construida hace más de un siglo, Nick y Patricia decidieron hacerle una renovación. Durante la restauración del suelo en la sala de estar, Nick movió el zócalo y descubrió un agujero debajo. Al meter la mano, el hombre tocó algo que parecía una botella. Al sacar su hallazgo, Nick vio que efectivamente era una botella de whisky producida a principios del siglo XX. Este descubrimiento inusual hizo que Nick empezara a pensar que las historias sobre el contrabandista podrían ser reales, y lo que encontró más tarde lo hizo dejar de dudar por completo. Cuando el nuevo dueño de la casa continuó retirando los zócalos, encontró 5 botellas más de whisky. Durante la renovación de las demás habitaciones, la pareja encontró otras 60 botellas que estaban bien escondidas en las paredes. En total, Nick y Patricia descubrieron 66 botellas de licor añejo. Después de esto, la pareja comenzó a buscar información sobre Adolf Höpfner. En realidad, había poca. La pareja logró averiguar solo que Höpfner llegó a América desde Alemania y se hacía llamar conde. Era un hombre muy rico y compró más de 2 docenas de edificios en Nueva York, y durante la ley seca se dedicaba a la producción ilegal de whisky. Desafortunadamente, no se pudo encontrar más información sobre el contrabandista. Probablemente porque nunca contó nada sobre sí mismo a sus vecinos y evitaba comunicarse con ellos. A veces las personas adquieren propiedades sin sospechar la existencia de habitaciones secretas y túneles subterráneos ocultos. Pero, como demuestra la práctica, esto realmente sucede, y no con tanta poca frecuencia como podría parecer. Ahora les propongo conocer algunas de estas historias. En el año 2021,
Freddy Goodall decidió hacer renovaciones en su casa familiar, que fue construida en la Edad Media. Al revisar fotografías antiguas, notó que en la biblioteca, la cual fue añadida a la construcción principal en el siglo XIX, había una puerta misteriosa. Freddy se interesó en encontrar esta puerta y ver a dónde conducía. Para su sorpresa, el joven descubrió que detrás de ese misterioso pasaje se ocultaba toda una red de corredores y habitaciones subterráneas. Freddy incluso grabó varios videos y los publicó en línea para compartir con otros el secreto de su casa, del que él mismo no tenía conocimiento. Freddy no sabe con certeza para qué se usaban estas construcciones subterráneas, pero supone que eran utilizadas para el desplazamiento de los sirvientes por la casa. En el año 2021, la familia Machens del estado de Illinois compró una antigua casa, donde también decidieron hacer renovaciones. Durante la construcción de una acera, el jefe de familia descubrió un túnel subterráneo con paredes de ladrillo debajo de su casa. Su longitud es de más de 18 metros y su altura de 270 centímetros. Los Machens suponen que este espacio subterráneo pudo haber sido usado como almacén. Y este túnel fue descubierto en el año 2020 también por una familia que decidió renovar su antigua casa. Los expertos determinaron que el corredor subterráneo fue construido en 1825 y servía como un tipo de garaje para caballos. Posteriormente, se construyó una casa encima de él. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las personas descubren construcciones subterráneas ocultas en sus viviendas, construcciones de cuya existencia no tenían la menor idea. La búsqueda de tesoros está llena de aventuras y peligros. Sin embargo, la mayoría de estas historias no son más que tramas de películas de aventuras. Pero aún así, en la vida real ocurrió un caso que puede llamarse una verdadera saga de aventureros. Y esta es la historia del tesoro de Forrest Fenn. Esta historia comienza a finales de los años 90, cuando el ex comerciante de arte y veterano de Vietnam Forrest Fenn decidió organizar una auténtica búsqueda del tesoro. Este hombre escondió un cofre con joyas en las montañas rocosas del Parque Nacional de Yellowstone. En ese escondite había muchas joyas, monedas de oro y máscaras de jade. El valor total del tesoro de Forrest Fenn se estima en varios millones de dólares estadounidenses. El astuto hombre habló de su escondite en los periódicos, pero por supuesto no dijo exactamente dónde lo había escondido. En su lugar, aconsejaba estar atentos a sus noticias. Durante mucho tiempo, no se supo nada de Fenn y muchos buscadores interesados se olvidaron de su tesoro. Pero en el año 2010, el veterano publicó en su autobiografía un poema pista compuesto por 24 versos que contenían 9 claves para encontrar el tesoro. Esta noticia se convirtió en una sensación de inmediato y miles de personas se lanzaron a la búsqueda. Lamentablemente, en la carrera por la riqueza murieron 4 aventureros. 3 de ellos perecieron en un río de montaña y uno cayó desde un precipicio. Sorprendentemente, al enterarse de la muerte de estas personas, Fenn no expresó ni una pizca de compasión. En su lugar, dijo que si las personas se ahogan en una piscina, deben aprender a nadar y no vaciar la piscina. Estos trágicos incidentes no detuvieron a los buscadores de aventuras. Continuaron la búsqueda del valioso tesoro con la esperanza de hacerse ricos. Pasaron los años, pero nadie pudo encontrar el ansiado cofre de Fenn. Algunos incluso intentaron acusarlo de fraude y dejaron de creer que esta búsqueda fuera algo más que una broma. Sin embargo, en el año 2020, una persona que prefirió no revelar su nombre logró descifrar todas las pistas del poema y se convirtió en el afortunado poseedor del cofre, con tesoros que pesaba aproximadamente 45 kilogramos. Como prueba de su éxito, envió fotografías del tesoro a Fenn. Esta historia demostró al mundo entero que las aventuras sorprendentes en busca de tesoros no solo existen en las películas de aventuras, sino también en la vida real. Las personas muy a menudo encuentran diversos objetos. Algunos de ellos resultan ser artefactos antiguos o asombrosas maravillas naturales, mientras que otros solo parecen interesantes a simple vista, pero no tienen ningún valor. Entre estos hallazgos también existen objetos cuya naturaleza no pueden explicar ni siquiera los científicos. Precisamente un descubrimiento de este tipo
se realizó en el desierto de Arizona. En el año 2013, la familia Vargas emprendió un pequeño viaje por una región desértica del estado de Arizona. Allí notaron una zona pintoresca con cactus y decidieron tomar algunas fotos en ese lugar. Cuando la pareja se acercó, notaron en el suelo un extraño charco compuesto por pequeñas esferas moradas de origen desconocido. La pareja decidió observar su hallazgo más de cerca. Las esferas tenían una estructura sorprendente, similar a un gel, y dentro de cada una había líquido. Tocaron las esferas, que resultaron pegajosas al tacto, e incluso reventaron algunas de ellas. No tenían ni idea de qué se trataba, por lo que tomaron algunas fotos de su hallazgo misterioso. Al regresar a casa, enviaron las fotos obtenidas a un biólogo conocido. Él supuso que la pareja podría haber encontrado una nueva especie de hongos, aunque le preocupaba que el hallazgo se hubiera realizado en un desierto abrasador. Por eso, su teoría no podía ser válida. La noticia sobre este hallazgo llegó incluso a la televisión. Reporteros de un canal estadounidense viajaron al lugar del desierto de Arizona y grabaron un reportaje sobre las misteriosas esferas moradas. Esta noticia resultó realmente interesante, aunque muchas personas que vieron el programa sugirieron que la pareja no había encontrado más que hidrogel. Lamentablemente, la naturaleza de las esferas moradas del desierto de Arizona sigue siendo un misterio. La isla de Bali, ubicada en Indonesia, puede considerarse un verdadero paraíso en la Tierra. Sus paisajes pintorescos con playas de arena blanca y un océano azul brillante atraen cada año a numerosos turistas de todo el mundo. En esta isla también se encuentra una atracción inusual e incluso única: un avión de pasajeros Boeing 737 abandonado. No se puede considerar esta aeronave como un simple avión retirado del servicio, ya que tanto turistas como habitantes locales discuten sobre su historia. Desde el año 2007, el Boeing se encuentra en una pequeña cantera de piedra caliza, a tan solo 50 metros de la carretera Raya Nusa Dua Selatan, en la península de Bukit. Cabe señalar que este lugar ofrece vistas impresionantes de una de las playas más hermosas de Bali, Pandawa. Hoy en día, nadie puede responder con certeza a la pregunta de cómo llegó el avión a esta zona. Probablemente esto se deba a que, desde la aparición de la aeronave, los lugareños y turistas comenzaron a inventar sus propias explicaciones. Como resultado, surgieron tantas historias que ahora es difícil determinar cuál de ellas es verdadera. Según la versión más popular que explica la presencia del avión en la isla, el Boeing fue comprado en Surabaya por un empresario australiano que soñaba con convertirlo en un restaurante. Lo más probable es que estas historias estén cerca de la verdad, ya que cerca del avión aún se conserva el equipo para el futuro restaurante. Curiosamente, el Boeing 737 no es el único avión abandonado en Bali. A 7,5 kilómetros al norte, justo junto a la carretera Bypass en Ngurah Rai, cerca de una tienda Dunkin' Donuts, se puede encontrar otra aeronave. Los mosaicos romanos antiguos son hallazgos especialmente valiosos para los arqueólogos. Esto se debe a que cada uno de ellos es único y revela características del arte romano antiguo. Pero, lamentablemente, la mayoría de estos mosaicos solo se conservan parcialmente hasta nuestros días. Solo en raras ocasiones estas obras maestras no han sido destruidas por el tiempo. En el año 2020, al norte de la ciudad italiana de Verona, bajo un viñedo en funcionamiento, se descubrió un mosaico romano antiguo. Los arqueólogos acudieron de inmediato al lugar del hallazgo. Durante las excavaciones, establecieron que el mosaico estaba en muy buen estado, lo cual fue motivo de gran alegría. Según las estimaciones de los expertos, el mosaico fue creado en el siglo III de nuestra era. En la noticia sobre el descubrimiento, los arqueólogos señalaron de inmediato que se trataba del revestimiento del suelo de una villa romana antigua. Es interesante que en el territorio del viñedo actual ya se habían encontrado anteriormente pruebas de que en la antigüedad allí se encontraba la residencia de un romano adinerado. Ya en el año 1887, los habitantes locales encontraron accidentalmente diversos artefactos en el suelo, desde utensilios hasta joyas. Además de estos hallazgos, también se encontraron mosaicos con diferentes figuras.
Sin embargo, debido a que la noticia de estos descubrimientos llegaba demasiado tarde a los científicos, la mayoría de los artefactos fueron destruidos. Pero posteriormente, incluso en ese estado, fueron entregados a las autoridades de Verona. Las primeras excavaciones oficiales en el territorio de este viñedo tuvieron lugar en el año 1922. En ese entonces, los arqueólogos lograron limpiar 3 habitaciones con suelos de mosaico. Otro mosaico fue descubierto en esta misma zona en el año 1975, pero los científicos decidieron enterrarlo de nuevo para su preservación. Finalmente, cuando en el año 2020 se supo del descubrimiento del último mosaico, los arqueólogos lograron encontrar las ruinas de aquella villa que habían estado buscando durante casi 100 años. Muy pronto, los expertos podrán recrear un mapa de la villa y modelar su aspecto aproximado. La copa de Licurgo es un artefacto único, ante todo porque representa la única diatreta que se ha conservado desde la antigüedad hasta nuestros días. Recibió su nombre por la imagen que la adorna. En la copa está representada una escena en la que una seguidora de Dionisio, transformada en vid, retiene al rey Licurgo, que intentaba matarla. Para los romanos, las copas de vidrio diatretas eran objetos valiosos y costosos debido a la especial tecnología de su fabricación. La elaboración de tales copas requería un nivel excepcional de destreza. Eran creadas a partir de vidrio doble, dándoles una forma acampanada. En el exterior, las copas estaban adornadas con tallado calado. Las diatretas se usaban para beber diversas bebidas, incluido el vino. La copa de Licurgo fue reconocida como un artefacto único por otra razón más. Se debe a que posee la asombrosa capacidad de cambiar de color. Dependiendo de la iluminación, la copa puede ser de color verde jade o rojo sangre. Estarán de acuerdo en que esta es una característica fantástica que ni siquiera los artesanos modernos pueden reproducir. Pero, ¿cómo logró un maestro del siglo IV de nuestra era crear una obra de arte tan increíble? Durante muchos años, los científicos trataron de encontrar la respuesta a esta pregunta, y cuando finalmente se descubrió el secreto, quedaron impactados. Creo que ustedes también se sorprenderán mucho al saber que el secreto del cambio de color de la copa reside en la aplicación más temprana conocida de nanotecnología. El asunto es que el maestro que creó la copa de Licurgo la hizo con vidrio dicroico bicolor. Además, añadió al vidrio nanopartículas de plata y oro que son miles de veces más pequeñas que un grano de sal. Es precisamente gracias a esta tecnología que la copa puede cambiar de color. Creo que ahora comprenden por qué este artefacto es considerado verdaderamente único, aunque, lamentablemente, el nombre del antiguo maestro que creó esta obra maestra sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. En el desierto de Karakum, cerca del asentamiento de Darbaza en Turkmenistán, se encuentra un objeto único conocido como las Puertas del Infierno. Este enorme cráter, del que constantemente brotan llamas, realmente parece un portal al inframundo. Las Puertas del Infierno son un enorme agujero en la Tierra. Las dimensiones de este cráter son impresionantes. Su diámetro es de 70 metros y su profundidad supera los 25 metros. Es difícil encontrar vida en las cercanías del cráter, ya que los animales evitan este lugar y el asentamiento más cercano fue evacuado. Sin embargo, cerca de las Puertas del Infierno, es común encontrar turistas que viajan especialmente al desierto de Karakum para ver este fenómeno con sus propios ojos. La historia de este cráter infernal comenzó en el año 1971, cuando geólogos soviéticos descubrieron una acumulación de gas subterráneo en ese lugar. Se tomó la decisión de explorar la zona. Para ello, se construyó un campamento y se instaló una torre de perforación. Durante la perforación del pozo, los geólogos se enfrentaron a un problema inesperado. Bajo tierra había un enorme vacío. El suelo colapsó repentinamente, arrastrando consigo la torre de perforación, vehículos y otros equipos. Por suerte, en ese momento no había personas en la zona de peligro. En un segundo, en el lugar donde se planeaba extraer gas, se formó un cráter gigante. Pero esta no fue la parte más aterradora de la historia.
Los geólogos notaron que del agujero comenzó a escapar un gas peligroso para humanos y animales. Supusieron que no había mucho gas, y para deshacerse de él, decidieron prender fuego al cráter. Los geólogos pensaron que el fuego duraría solo unos días. Esta suposición, al igual que todas sus acciones, resultó equivocada. Desde entonces han pasado más de 50 años, y el gas sigue ardiendo hasta el día de hoy. La mayoría de los turistas visita este lugar únicamente para ver las puertas del infierno y tomar algunas fotografías espectaculares, pero entre los viajeros también hay verdaderos aventureros. Por ejemplo, en el año 2013, un investigador canadiense llamado George Kourounis descendió al cráter en llamas. Lo hizo con la ayuda de un traje especial y cuerdas de Kevlar, pero a pesar del equipo, la idea fue extremadamente peligrosa. Por suerte, el descenso de Kourounis fue exitoso y sin consecuencias. Las serpientes ocupan un lugar especial en las culturas de muchos pueblos, pero en la India se las venera con especial devoción. En este país, las serpientes simbolizan sabiduría, eternidad y conexión con los antepasados. Los habitantes de la India creen que todo el universo se sostiene sobre las innumerables cabezas de la serpiente cósmica Shesha y que el gran Buda fue salvado de los demonios por una enorme cobra que lo protegió con su cuerpo. Por esta razón, los lugareños cuelgan imágenes de serpientes en las puertas de entrada. En la India habita una enorme cantidad de serpientes y no es raro que entren en las casas. Cuando esto ocurre, la gente no las mata. En su lugar, capturan cuidadosamente al animal y lo llevan lejos del asentamiento. Sin embargo, a veces sucede que las personas esconden serpientes en sus casas por su cuenta, por supuesto, para venderlas ilegalmente. Justamente eso ocurrió en la ciudad india de Pune, en el estado de Maharashtra. En el año 2016, la policía de Pune se enteró de que un residente local llamado Rajit Harash tenía una gran cantidad de serpientes en su casa. Cuando los agentes ingresaron al domicilio del sospechoso, quedaron impactados por lo que vieron. Resulta que Haraj tenía en las paredes de su casa 41 víboras de Russell y 31 cobras. En total, el hombre albergaba 72 serpientes peligrosas, a pesar de que vivía en la casa con su esposa y sus hijos pequeños. Inicialmente, Haraj intentó convencer a los policías de que tenía a las serpientes como mascotas. Sin embargo, no le creyeron, lo cual no es sorprendente, ya que, ¿para qué querría una persona tantos reptiles peligrosos? La primera versión que explicaba la presencia ilegal de un gran número de serpientes en una vivienda era su venta. Pero durante la investigación posterior se descubrió que Haraj, junto con su esposa, se dedicaba a la recolección de veneno y luego lo vendía. En su casa se encontraron frascos con veneno de cobra y de víbora. La familia fue arrestada y recibió su castigo por sus acciones, y las serpientes rescatadas fueron entregadas a los servicios forestales, después de lo cual todas fueron liberadas en la naturaleza. En el año 2024, un grupo de investigadores descubrió en una de las islas deshabitadas de Indonesia un extraño hallazgo. Una enorme estructura que parecía una cueva con una gran entrada circular. Los científicos tomaron varias muestras de roca para investigaciones posteriores y entraron en la cueva. Lo que encontraron allí los dejó impactados. Dentro de la cueva había una verdadera necrópolis con cientos de restos humanos. Además, todos los esqueletos estaban en posturas antinaturales. Esto llevó a los científicos a suponer que todas estas personas participaron en algún tipo de ritual. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de símbolos extraños y dibujos realizados con ocre rojo. Algunas imágenes parecían mapas astronómicos, mientras que otras mostraban escenas de caza y danzas rituales. Se hizo evidente que esta cueva servía como santuario o lugar de enterramiento ritual para pueblos antiguos. Desde el salón principal de esta estructura sale un túnel que lleva a otra sala contigua. Los investigadores notaron que las paredes de este pasillo eran tan lisas que parecía que habían sido tratadas con herramientas modernas. Este hallazgo obligó a los científicos a cambiar su opinión sobre esta isla deshabitada, ya que tal estructura demuestra que en la antigüedad vivieron allí personas pertenecientes a una civilización avanzada desconocida.
Y con esto concluyo. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita. Para mí, su actividad es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.